Bien, estudiantes, estamos en la experiencia de aprendizaje número 2. Dice, promovemos el emprendimiento a través del uso responsable de los recursos. Matemática para primero y segundo año. La actividad de la experiencia número 2 es la actividad número 4. Estamos trabajando entonces nosotros la sesión número 2. En esta sesión vamos a trabajar cuidado con los gastos vampiros. Vamos a averiguar qué son gastos vampiros. Entonces, dice, analizamos los gastos de una familia empleando operaciones con números naturales y decimales. Las competencias a trabajar son, resuelve problemas de cantidad. Bien, continuemos. Cuidado con los gastos vampiros. Fíjate acá. En la oscuridad de la noche, dice, en un absoluto silencio, podría estar un vampiro rondando por tu casa. Los vampiros de energía son esos pequeños focos de energía que nunca se apagan. Chupan más luz y dinero de lo que te imaginas. Bien, una plancha de 1500 watts, ¿cuántos focos de 100 watts consume? Consume 15 focos. O sea, el consumo de una plancha es igual al consumo de 15 focos prendidos en una casa. ¿Sí? Un microondas, por ejemplo, un microondas de 1100 watts, ojo, microondas de 1100 watts. ¿Cuántos focos consume más o menos? ¿Sí? De 100 watts, si el foco es de 100 watts, está consumiendo 12 focos. O sea, quiere decir que cuando está funcionando un microondas de 1100 watts, es igual al consumo de 12 focos prendidos en una casa. Una olla arrocera que esté funcionando, te está consumiendo 800 watts, que lo podemos relacionar con 8 focos de 100 watts prendidos en una casa. Entonces, si lo relacionamos nosotros con focos de 100 watts, podemos establecer más o menos cuánto está consumiendo cada artefacto que tenemos en el hogar, ¿no? Si tenemos una cocina eléctrica de 4500 watts, quiere decir que esa cocina eléctrica está consumiendo igual como si hubieran prendido 45 focos de 100 watts cada uno. ¿De acuerdo? Bien, dice, la mejor arma para acabar con los vampiros es desconectar los aparatos que no usas. O si prefieres, con este supresor de pico, con un solo clic, acabarás con ello. Cuando le colocamos un supresor de pico nosotros a los artefactos, a la hora de ¿cómo se llama? Hacerle clic al botón de encendido y apagado, cuando lo estamos apagando, ese aparato, ¿cómo se llama? De que está enchufado, ese artefacto no va a consumir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque el supresor de pico, ¿de acuerdo? Está impidiendo el paso de la energía hacia ese aparato electrodoméstico. O sea, es mejor que lo conectemos, nuestros aparatos electrodomésticos los conectemos a un supresor de pico. Y cuando no lo estemos usando, apaguemos el supresor de pico para que deje de consumir. ¿De acuerdo? Y ese consumo, pues, no nos provoque gasto extras a la hora de pagar nuestra corriente eléctrica. ¿Sí? Bien, entonces continuemos acá. Aunque el consumo puede parecer poco significativo, la suma de los cada vez más numerosos gastos vampiros al cabo de unos años son gastos realmente considerables. O sea, quiere decir que no se sienten esos gastos porque son gastos pequeños, pero si acumulamos esos gastos pequeños, con el tiempo esto se va a hacer mucho más grande, o sea, un gasto considerable a nuestra economía. ¿Sí? Entonces, los gastos vampiros están en nuestra propia casa en los artefactos que están consumiendo luz eléctrica, ¿no? Por ejemplo, el televisor se queda prendido en casa toda la noche. El televisor está consumiendo energía.
¿sí? ¿Qué más podemos ponerle como un gasto vampiro que consume en la casa? Por ejemplo, el frigider. Nuestro frigider también queda prendido siempre, ¿sí? Entonces los gastos vampiros, ¿sí? Como dice bien acá, bien claro acá dice que en la oscuridad de la noche y en absoluto silencio, ¿no? Podría estar un vampiro rondando tu casa, ¿no? Entonces, los vampiros de energía son esos pequeños focos, dice, ¿no? De energía que nunca se apagan. Por ejemplo, en casas hay focos LED. Dice, mantén la terma apagada. Cierto, si tú tienes tu terma prendida es un gasto que va a generar después. Verifica el termostato de tu refrigeradora y ponlo en la menor potencia. Y es bueno que nuestro frigider, cuando está sin cosas importantes que congelar, lo mantengamos pues en una menor potencia. Plancha de día, dice, y no seques tu ropa con la plancha, así también ahorrarás. O sea, hay personas que muchas veces, porque están apurados y su ropa no ha secado, lo planchamos con la plancha, ¿no? Calentamos la plancha y le pasamos ahí. Entonces, la plancha al enfriarse comienza a consumir mucho más corriente, ¿sí? Entonces, no es bueno planchar con ropa mojada o ropa húmeda, ¿sí? Entonces, de esa forma también tú vas a tener que hacer esa acción para ahorrar, ¿no es cierto?, gastos o de repente un gasto vampiro, como ya se le conoce a eso, ¿sí? Entonces, era sobre ese tema lo que se llama gastos vampiros. Tú tienes que ver en tu casa qué gastos vampiros hay en tu hogar, ¿de acuerdo? Bien, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un cuadro donde vamos a colocar los electrodomésticos y en ese cuadro vamos a nosotros a descubrir qué electrodomésticos nos provocan gastos vampiros. Consumo de los principales artefactos de la familia Milagro. O sea, este es un cuadro de la familia Milagro. Tú tienes que hacer tu propio cuadro de tu propia familia. Tú le vas a preguntar a tu mamá, a tu papá, sobre la cocina, ¿de acuerdo? ¿Cuánto gas consume? Si no consultas en Google y ves cuánto consume una cocina eléctrica, si es que mamá la tiene. Si tiene ducha eléctrica, si no, le colocas aparato eléctrico que tú tengas en tu casa, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer aquí cómo va a ser en el cuadro, de la siguiente manera. Una cocina eléctrica, ¿cuánto gas consume? Según la información en Google que hemos buscado, dice que consume 4.500 watts, una cocina más o menos de 4 millas, la eléctrica. Vamos a compararlo con un foco de 100 watts. O sea, ¿cuántos focos más o menos tiene el consumo de una cocina eléctrica? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dividimos 4.500 entre 100 y me da 45 focos. O sea, el consumo de una cocina eléctrica en 4.500 watts es parecido a 45 focos prendidos de 100 watts cada uno. La ducha eléctrica. Una ducha eléctrica consume 4.000 watts, pero vamos a relacionarlos con los focos. Un foco de 100 watts, ¿sí? Entonces sería acá 4.000 entre 100. ¿Me va a dar cuánto? 40 focos. O sea, la ducha eléctrica prendida te consume lo que consume 40 focos de 100 watts cada uno. Lo estamos relacionando con eso. La terma. La terma consume 1.500 watts. Lo vamos a relacionar también con el foco, ¿sí? Con el foco de 100 watts. O sea, quiere decir cuántos focos consume una terma eléctrica. 15 focos. O sea, estoy dividiendo 1.500 entre 100, que me va a dar 15 focos. O sea, el consumo de 15 focos prendidos es igual al consumo de una terma, ¿de acuerdo?, eléctrica prendida. El microondas que tenemos en casa muchos, 1.100 watts consume. Entonces quiere decir que va a consumir ¿cuántos focos prendidos más o menos? 11 focos. O sea, estoy dividiendo 1.100 entre 100 watts, que es el consumo de un foco. Entonces me va a dar 11 focos. Quiere decir que el consumo del microondas de 1.100 watts, ¿de acuerdo?, es parecido al consumo de 11 focos de 100 watts cada uno. Una olla arrocera. La olla arrocera consume 1.000 watts, ¿de acuerdo? ¿Con cuántos focos lo relacionamos? A ver, o sea, entre 100 watts. ¿Cuántos focos me va a dar? 10 focos. O sea, 10 focos, el consumo de 10 focos es parecido al consumo de una olla arrocera de 1.000 watts.
La plancha tiene 900 watts, una plancha de 900 watts, porque hay planchas de 1500 watts también. Hemos puesto una plancha de 900 watts, ¿sí? Entonces lo relacionamos con un foco de 100 watts. ¿Cuántos focos entonces va a consumir esa plancha? 9 focos. O sea, el equivalente de 900 watts que consume una plancha es igual a 9 focos de 100 watts cada uno. Lavadora. La lavadora de 500 watts, ¿de acuerdo? Vamos a ver con cuántos focos lo vamos a relacionar. O sea, el foco ya sabemos que tiene 100 watts. Lo dividimos 500 entre 100, me va a dar 5 focos. Refrigeradora, 350 watts consume, ¿sí? Que viene a ser, lo vamos a relacionar con un foco de 100 watts. Entonces, ¿cuántos focos viene a ser? Vendría a ser entonces 3.5. O sea, estoy dividiendo 350 watts entre 100 watts, me da 3.5, o sea, 3 focos y medio. Vamos a ver ahora un televisor LED. Un televisor LED de 45 pulgadas que consume 150 watts. El equivalente en un foco de 100 watts va a ser igual, o sea, 150 entre 100 me da 1.5. ¿Sí? Un foco medio, ¿no? Computadora. La computadora te consume 100 watts, que es parecido a un foco. Ojo, un foco de 100 watts, ¿de acuerdo? ¿Sí? 100 entre 100 me da 1. O sea, una computadora te consume más o menos lo que consume un foco de 100 watts, ojo. 4 celulares, a ver, ¿cuándo se consume? A veces en casa tenemos el celular mamá, papá, el hijo, la hermana, hay 4 celulares en casa, ¿no? Entonces esos 4 celulares, cada celular te consume 5 watts, ¿de acuerdo? 5 watts, entonces acá sería, como son 4, 5 por 4, 20. O sea, 20 watts de consumo en 4 celulares. ¿Qué cantidad de foco se relaciona? Entonces acá entre 100, dividimos 20 entre 100, me da, ¿de acuerdo? 0.2. ¿De acuerdo? Que viene a ser ni la mitad de un foco, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos la relación más o menos establecida de los consumos de los artefactos y lo estamos relacionando con un foco de 100 watts. ¿Cuántos focos más o menos consume cada artefacto de nuestra casa? Bien, con este cuadro vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles de los artefactos considera como gasto vampiro? Bien, vamos a responder. De todos estos artefactos que tú has puesto, que están en tu casa, tú tienes que saber cuáles son gastos vampiro. Esa es la tarea de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, este cuadro pertenece a la familia Milagros. Tú tienes que hacer tu cuadro de tu familia y lo comparamos con un foco de 100 watts. Entonces, la respuesta sería, fíjate acá, los gastos vampiro de la familia Milagros son la refrigeradora. Claro, la refrigeradora viene a ser un gasto vampiro. Por las noches la refrigeradora se queda prendida, ¿sí o no? Y está consumiendo corriente. El televisor también, si está enchuflado el televisor toda la noche, ese televisor está enchuflado, está consumiendo corriente. Entonces, esos dos artefactos se le está considerando gasto vampiro a esta familia Milagros, ¿de acuerdo? Que se quedan conectados todo el día y la noche. Al menos he considerado ahí dos, ¿de acuerdo? Si en tu casa hay más artefactos que tienen consumo vampiro, entonces tú tienes que colocarlo en tu respuesta, ¿sí? Entonces, así es el trabajo que tienes que hacer. Tienes que elaborar tu cuadro con los artefactos, su consumo en watts. Si no lo sabes, lo consultas en YouTube o en Google y, ¿cómo se llama? Lo relacionamos con un foco de 100 watts, ¿sí? Y nos hacemos la respuesta y respondimos cuáles son los artefactos vampiros que tienes en casa. Entonces te presento aquí la plantilla, dice, tarea, elabora una lista de artefactos de tu hogar y ver cuántos watts consume y comparar con un foco de 100 watts, ¿de acuerdo? Luego que has llenado tu cuadro, entonces respondes la pregunta, ¿cuál de los artefactos consideras como gastos vampiros en tu casa? Y esa es tu tarea para la próxima clase. Muy bien, estudiante, ¿sí? Continuemos entonces con el tema de hoy día.
Operaciones con números naturales y decimales. Empecemos primeramente con la adición. ¿Qué cosa es la adición? Fíjate, es la operación donde se transforman varias cantidades llamadas sumandos en una sola cantidad llamado suma. Dice, es la operación donde se transforman varias cantidades llamadas sumandos y transforman en una sola cantidad llamado suma. Es decir, los términos de una adición son sumandos y la suma. Bien, aquí veamos con el ejemplo. Fíjate acá. 127 más 546 es igual a 673. Fíjate aquí. Estos dos términos vienen a ser los sumandos. Y una vez que tú realizas la suma, el término total, ¿de acuerdo? La suma total se le llama solamente suma. O sea, una adición tiene dos elementos, sumando y suma. Nota 1, a ver, dice, para realizar la adición se recomienda colocar los sumandos en forma vertical. Veamos un ejemplo. Fíjate, tengo que sumar acá 1345 más 456 más 5999. Estos sumandos los voy a colocar en forma vertical. Fíjate, aquí tengo el primero, el segundo 456 y el tercero 5990. ¿Sí? Entonces colocamos acá una suma, una línea vertical, y sumamos una línea horizontal y sumamos en forma vertical de derecha a izquierda. Entonces, al sumar estos términos que están aquí son los sumandos, ¿de acuerdo? Y el resultado se suma en forma vertical hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces aquí sumamos 5 más 6 más 0 me da 11, pongo 1, llevo acá 1, 4 y 1 que lleva 5, y 5, 10 y 9, 19, llevo 1, acá sería 3 más 1, 4 más 4, 8, más 9, 17, llevo 1, 1 más 1 que llevaba 2 más 5, 7. ¿De acuerdo? Entonces, este resultado se le va a llamar suma. Muy bien. Entonces, muy buen trabajo. Listo. Continuemos. Mediante una relación se puede conocer la suma de los n primeros números naturales. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, 1 más 2 más 3, más 4, más 5, más 6, así sucesivamente hasta un n. Y la suma de todos estos términos, ¿de acuerdo? La suma de todos estos términos se puede hacer mediante una fórmula. Entonces se coloca n, el último término, ¿de acuerdo? Multiplicado por n, sumado con 1, y todo eso dividido entre 2. Ojo, n es el último término. N por n más 1 entre 2. Es una fórmula que te permite hallar la suma de los primeros números naturales. ¿De acuerdo? Ejemplo. Calcular el valor de m si m es igual a ¿quién? A 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más así sucesivamente hasta más 100. Si yo observo esta relación de números, es la misma que está aquí, simplemente que no está 100, sino está n. Y n aparece aquí en la fórmula, y n es el último término. Quiere decir entonces que, ¿cómo se llama? Este n, ¿de acuerdo? Este 100 se va a llamar n, ¿de acuerdo? Porque es el último término ahí. Entonces sigamos. Ya sabemos que m es igual a toda esta expresión. Y me piden que haya la suma de los 100 primeros términos, entonces. O sea, quiere decir acá, observamos que m tiene 100 sumandos. ¿De acuerdo? Porque me dice que sume desde el 1 hasta el 100, o sea, hay 100 sumandos. ¿De acuerdo? O sea, en conclusión, lo que vas a hacer es hallar los 100 primeros términos. ¿De acuerdo? Y pues me cansaría de sumar uno por uno. Tendría que aplicar la fórmula. Recuerda que esta sería la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate acá, reemplazamos n igual a 100. Ojo aquí, n igual a 100. ¿Por qué? Porque 100 es el último término, ¿sí? Y aquí n es el último. En la fórmula lo vamos a reemplazar.
sea, este valor lo vamos a colocar aquí en esta fórmula. Donde esté n, lo vamos a colocar, o sea, lo voy a colocar aquí y lo voy a colocar aquí, en estos dos términos, ¿de acuerdo? Entonces seguimos, fíjate acá. Aquí tengo la fórmula, ya sé que la fórmula es esta, entonces voy a reemplazar, fíjate cómo estoy reemplazando. 1, aquí está, fíjate, 1 más 2 más 3, 1 más 2 más 3 más 4, así sucesivamente hasta 100, ¿de acuerdo? Quiere decir que n vale 100, ¿de acuerdo? Y donde esté n, coloco 100, fíjate, acá está n, entonces aquí este va acá 100. Y aquí también está n, por eso le pongo 100 aquí, porque n vale 100, estoy reemplazando simplemente, ¿sí? Entonces estoy aplicando la fórmula, como el último término es 100 y el último es n, se le coloca aquí n y aquí también n. O sea, estoy colocando aquí 100 porque n vale 100 y aquí también estoy colocando 100 porque n vale 100 y aquí estaba n y aquí le he puesto 100. O sea, le estoy reemplazando simplemente, ¿sí? Entonces ahora yo lo que voy a hacer aquí es hacer la operación. O sea, 100 más 1 por 100 entre 2. Entonces sería 100 más 1 me da 101 por 100. Yo no he multiplicado por 100. Entre 2, ahí está entre 2. Ahora lo que pasa es que voy a multiplicar acá. Aquí se va a multiplicar, ¿sí? Vamos a multiplicar 100 por 101. Me va a dar 10.100 entre 2. Aquí todavía está entre 2. Ahora dividimos 10.100 entre 2. Me va a dar 5.050. Quiere decir, ¿qué cosa? Que la suma de todos estos números, desde el 1 hasta el 100, es 5.050. O sea, quiere decir, por lo tanto, la suma de los 100 primeros números naturales es 5.050. Bien, espero que me hayas entendido el problema, ¿de acuerdo? Para que tengas claro esta expresión, ¿de acuerdo? Recuerda que la suma de los 100 primeros números es n por n más 1 sobre 2. ¿De acuerdo? Muy bien, continuemos. Sustracción, fíjate. Es la operación matemática donde se calcula la diferencia entre un término llamado minuendo y otro llamado sustraendo. Ejemplo, fíjate acá. 7.645 menos 2.311. Si restamos me sale 5.334. Quiere decir que el de acá es el minuendo, este es el sustraendo y el de acá se llama diferencia. O sea, el resultado de la resta o de la sustracción es la diferencia. ¿Y cuáles son los elementos entonces de una sustracción? El minuendo, el sustraendo y la diferencia. Entonces, minuendo menos sustraendo igual a diferencia. Es una fórmula que debes recordar. Esto lo hemos hecho desde primaria. Ejemplo. Dice, Álvaro le regaló a su primo Jorge un ordenador que costó 1.347 soles y un móvil que le costó 866 soles. Menos que el ordenador. Ojo acá. Un móvil que le costó 866 soles menos que el ordenador. Si tenía 2.000 soles para pagar, ¿cuánto dinero le ha sobrado? La pregunta es, ¿cuánto dinero le ha sobrado o cuánto le ha quedado? Bien, saquemos algunos datos acá. Planteamiento, a ver. Tenemos acá, precio del ordenador, dice que es 1.347 soles. Eso es lo que cuesta el ordenador o la computadora. Pero el móvil, precio del móvil es 866 soles menos que el ordenador. ¿Sí? Ojo, menos que el ordenador. O sea, el móvil cuesta esta cantidad menos que el ordenador. Dinero que tenía, 2.000 soles. Eso es lo que me dice acá. Tenía 2.000 soles. Estoy sacando los datos del problema. Vamos a hacer aquí algún planteamiento. Fíjate lo siguiente, fíjate acá. Precio del móvil. El precio del móvil, ¿a qué es igual? A precio del ordenador, ¿sí o no? Menos 866 soles. Esto es lo que me va a costar el móvil, ¿sí? Lo que cuesta el ordenador, menos 866 soles. Recuerda que ahí tienes que restar, ¿sí? Seguimos.
Luego dice el precio del móvil más el precio del ordenador es lo que se ha gastado, o sea, lo que Álvaro gastó. O sea, el precio del móvil más el precio del ordenador o de la computadora es igual al dinero gastado. ¿De acuerdo? O sea, suma lo que cuesta el móvil más el precio del ordenador es lo que se gasta. Luego dice acá, los 2.000 soles que tenía, porque tenía 2.000 soles, ¿de acuerdo? Menos el dinero gastado sería el dinero que le queda, ¿sí o no? Lo que le ha sobrado. Entonces lo que le sobra es de los 2.000 va a pagar lo que ha gastado y lo que sobra es el dinero que le está quedando. Bien, entonces vamos a ir por partes. Bien, precio del móvil. El precio del móvil dice que es, aquí como dice aquí en claro, precio de ordenador, 1.337, menos 866, me va a dar 481. O sea, quiere decir que el móvil cuesta 481 sol. ¿Sí? Entonces, pero el móvil cuesta 866 menos de lo que cuesta el ordenador. Entonces, ¿cuánto cuesta el móvil? 481. Al restar estas dos expresiones me da 481. Ya sé cuánto cuesta el móvil. Ahora fíjate lo que hacemos acá. Precio del móvil, aquí tengo precio del móvil, más el precio del ordenador, ¿qué cosa es? Dinero gastado. Entonces, el precio del móvil, como ya lo hallé, le sumo con el precio del ordenador, que es 1.347, y sé lo que he gastado. Entonces acá sería 481, que es lo del móvil, ¿sí? Precio del móvil, aquí está, ¿de acuerdo? Y el ordenador que cuesta 1.347, o sea, si sumamos los dos, me da 1.828 soles, ¿de acuerdo? O sea, quiere decir que el dinero gastado por Álvaro, que le regaló a su primo, es de 1.828 soles. ¿Qué cosa es 1.828 soles? Lo del precio del móvil más el precio del ordenador. Muy bien. Entonces la pregunta es, el dinero que le sobra, o sea, ¿cuánto le queda? O sea, si tú tienes 2.000 soles, ¿de acuerdo? Eso es lo que tú tienes. Aquí dice bien que 2.000 soles. Y le resta lo que has gastado, le restamos lo que hemos gastado, entonces tengo el dinero que me ha sobrado. Entonces el dinero que le ha sobrado sería lo que tiene menos lo que gasta. ¿Sí o no? Entonces lo que tiene es 2.000 soles. ¿Cuánto gastó? 1.828. Entonces acá sería 2.000 soles menos 1.828 me da 172 soles. O sea, lo que le ha quedado es 172 soles. El dinero que le ha sobrado es de 172 soles. Veamos el siguiente ejemplo. A ver. La madre de Milagro se ha comprado, dice, una tablet por un valor de 365 soles. Al mismo tiempo se ha comprado unos pantalones de 27 soles. Y como tenía hambre, ha ido a cenar a un restaurante por 21 soles. Después de pagar, aún le queda en el banco 536 soles. ¿De acuerdo? Pregunta, dice, ¿cuánto dinero tenía la madre de Milagros antes de hacer la compra? ¿Cuánto dinero tenía la madre de Milagros antes de hacer la compra? Muy bien. Planteamiento, vamos a crear acá unos datos. En primer lugar, lo que debemos hacer, dice, es apuntar los datos de nuestro problema. O sea, sacamos los datos para entenderlo mejor. A ver, ¿qué tenemos? La tablet, ¿cuánto cuesta? 365 soles. Aquí está. Vamos a buscar que traer aquí, ¿cómo se llama? La pluma. Aquí está. La tablet, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta? 365 soles. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Los pantalones, se compró pantalones ¿a cuánto? A 25 soles, ¿sí? 27 soles, perdón, a 27 soles, ahí está, 27 soles. Y como tenía hambre, ha ido a cenar, ¿de acuerdo? O sea, precio de la comida, 21 soles, aquí está, 21 soles, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Dinero del banco, o sea, si dice después de pagar le queda en el banco, lo que le queda es 536 soles, o sea, esto es lo que le está quedando después de pagar. Debemos saber qué nos está pidiendo antes de empezar a resolver.
O sea, debemos de leer bien el problema y qué es lo que nos pide el problema. ¿De acuerdo? Aquí dice, ¿cuánto dinero tenía la madre de Milagro antes de hacer las compras? Antes de hacer la compra. Eso es lo que debo averiguar. Entonces, en este caso nos dicen que debemos averiguar el dinero que tenía antes de hacer la compra. Muy bien. Por lo tanto, debemos sumar las cantidades, dice, las cantidades que gastó si queremos saber cuánto dinero teníamos. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, debo sumar las cantidades que gastó, ¿sí? Más lo que le queda, ¿sí o no? Cuidadito con eso. Si yo sumo todo lo que he gastado, ¿de acuerdo? Más lo que me queda es lo que tenía antes de ir a comprar. Razona un poquito ahí, ¿de acuerdo? Piensa un poquito. A ver, resolución. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar, ¿qué cosa? El gasto de la tablet más el gasto de los pantalones y el gasto de la comida más lo que le queda. Si sumo toda esta cantidad, es lo que tenía Milagro, la mamá de Milagro, ¿no? Entonces, si yo hago lo siguiente, si yo sumo todo esto, me da a dar 949, ¿sí? Entonces voy a hacer aquí ¿cómo se llama? La suma, ¿no? 7 más 5, 12, más 1, 13, más 6, 19. Pongo 9, llevo una. 6 y una que llevaba 7, más 2, 9, más 2, 11, más 3, 14. Pongo 4, llevo 1. 3 más 1 que llevaba me va a dar 4. 4 más 5, 9. O sea, quiere decir que he sumado, ¿de acuerdo? La tablet, más el pantalón, más la comida, más lo que le queda. ¿Sí o no? Fíjate que esto de aquí viene a ser solamente el gasto. ¿Sí? Ella gastó esto. ¿Sí? Y si le sumo lo que queda, entonces viene a ser lo que tenía antes, ¿sí o no? Entonces aquí, el resultado de sumar tanto el dinero que le quedaba como el dinero que había gastado es de 449 soles. Esta es la cantidad que tenía la madre de Rosa antes de hacer la compra. Muy bien, continuamos. Multiplicación. Dice, es la transformación de dos cantidades. Una de ellas llamado multiplicando y el otro número llamado multiplicador. A estas dos cantidades también se les llama factores, dando como resultado el producto total o producto solamente. Veamos acá el ejemplo, a ver, fíjate. Tengo 346 que voy a multiplicar por 37, ¿sí? Entonces aquí está el multiplicando y aquí está el multiplicador, ¿sí? Estos dos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo el multiplicando y el multiplicador. Entonces al multiplicar 7 por 6, 7 por 4 y 7 por 3, ¿no es cierto? Me va a dar 2422. O sea, 7 por 6 me da 42, llevo 4, 7 por 4, 28 y 4 me da 32, llevo 3, acá llevo 3. ¿Sí o no? 3 por 3, 7, 3 por 7 me da 21 y 3, 24. Listo. Luego multiplico 3 por 6, 18, llevo 1, 3 por 4, 12 y 1, 13, pongo el 3, llevo 1, 3 por 3, 9 y una que llevaba 10. Muy bien, fíjate, estos dos vienen a ser productos parciales, ¿de acuerdo? Los dos resultados vienen a ser productos parciales. Luego hacemos la suma, ¿sí? En forma vertical. O sea, quiere decir 2, 2 más 8 me da 10, llevo 1, 4 y una que llevaba 5 y 3, 8, no llevo nada. 2 más 0, 2, no llevo nada, 1 y 1. Entonces aquí sería 12.802. ¿Qué cosa es 12.802? Viene a ser el producto total o simplemente el producto. Entonces los elementos de una multiplicación, ¿y quiénes son? El multiplicando, el multiplicador, los productos parciales y el producto total o simplemente producto. División, vamos a ver la división. Estamos recordando estos temas, ¿sí?
es la operación en la cual podemos calcular cuántas veces una determinada cantidad llamada dividendo, con D, está contenida en otra cantidad llamada divisor. La división puede ser exacta o inexacta. ¿Sí? Hay dos tipos de división, una que es exacta y una que es inexacta. Vamos a ver primeramente la división exacta. Es la división donde el residuo es cero. Queda cero el residuo, se llama división exacta. Se puede realizar su comprobación multiplicando el divisor con el cociente para obtener como resultado el dividendo. Muy bien, entonces fíjate acá, dividendo, divisor, cociente. Entonces, aquí tenemos dividendo. ¿A qué va a ser igual al dividendo? O sea, dividendo, ¿a qué va a ser igual? Al divisor, que está aquí, por el cociente. Si yo multiplico el divisor por el cociente, me da el dividendo. Entonces, quiere decir, dividendo es igual a ¿quién? A divisor por el cociente. Continuamos. Un ejemplo, a ver, dice acá, tengo 156 entre 13. Entonces voy a dividir 156 entre 13. Bueno, acá más o menos sería 15 entre 13, me va a dar, ¿cómo se llama? Aquí, por ejemplo, el 156 es el dividendo, el 13 es el divisor. Voy a dividir acá, me va a dar 12. 13, o sea, 156 entre 13 me va a dar 12. ¿Por qué? Porque 12 por 13 me da 156. Entonces acá vendría a ser el 12 el cociente, ¿de acuerdo? Y aquí el 0 vendría a ser el residuo. Entonces esta división es una división exacta. Entonces para comprobar qué pasa, multiplicas tú el cociente por el divisor y obtienes el dividendo. ¿Quién es el dividendo? 156. O sea, 156 aquí es igual a 12 por 13. ¿Pero quién es 12? El cociente. ¿Quién es 13? 13 es el divisor, ¿sí o no? Y 12 es el cociente. Multiplicas 12 por 13 te da 156. Bien, división inexacta veamos ahora. Es la división que tiene un residuo diferente de 0. Se puede realizar su comprobación multiplicando el divisor con el cociente y sumándole el residuo. Vamos a ver acá. O sea, el dividendo aquí va a ser igual al divisor por el cociente más el residuo. Vamos a ver un ejemplo acá. O sea, dividendo aquí es igual al divisor por el cociente más lo que sobra, más el residuo. Por ejemplo acá, 2021 entre 12, voy a dividir. Entonces sería 20 entre 12 me da a 1, ¿sí o no? 1 por 12 me da 12. Aquí hago la resta. 20 menos 12 me queda 8 y bajo el 2, o sea, me queda 82. O sea, 20 menos 12 me da 8, bajo el 2. Ahora divido 82 entre 12, me da 6. 6 por 12 me da 72. Hago la resta. Al restar me da 10, pero bajo el 1. Aquí está el 1 que he bajado. Este 1 está aquí. ¿Sí o no? Entonces ahora sería 101 entre 12 me da más o menos 8. 8 por 12 me da 96. Restando 101 menos 96 me queda 5. Fíjate, esta división no es exacta. O sea, 5 es menor que el divisor. Entonces ahí para la división. Salvo que hicieras en decimales. Entonces, cuando el residuo es menor que el divisor, entonces se llama división, ¿cómo se llama? Inexacta. Entonces, aquí vemos nosotros la comprobación. Si yo multiplico 12 por 168 más el residuo, me da esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir que este 2021 va a ser igual a ¿quién? A este 12 por 168 más tu residuo, que es 5. ¿De acuerdo? Recuerda que este de acá viene a ser el divisor. ¿De acuerdo? Este es el cociente. ¿Sí? Y este ¿quién es? El dividendo. Y el de acá viene a ser ¿quién? Viene a ser el residuo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, hasta ahí, estudiante,
¿De acuerdo? Hemos explicado la suma, resta, división y multiplicación, sus elementos y algunos ejemplos. Espero le haya ayudado a entender esta actividad. No se olviden de hacer la tarea en casa sobre los artefactos, su consumo y relacionarlo con un foco de 100 watts. Y saber cuántos artefactos tienen, ¿cómo se llama?, consumo murciélago. ¿Sí? Gracias por su atención. Continuamos entonces la próxima clase. Cuídate mucho, cuida a tu familia, usa cubreboca.